Bienvenidos a Comunicando Psicología. Aquí estamos nuevamente en esta cita semanal en la que nos encontramos con especialistas de todo este tema de salud mental tan importante, en el que queremos acercarnos a todos ustedes, nuestros televidentes, con temas que nos interesan a todos. Voy a saludar a mi invitada de hoy. Ella es Tita Willes. Tita es psicóloga clínica, magíster en psicología, una mujer muy preparada y con quien vamos a compartir un tema que yo creo que en determinados momentos de la vida lo hemos padecido. Pero primero la saludamos. ¿Cómo estás, Tita? Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Mil gracias por invitarme. Estoy feliz de estar acá. Qué bueno que estés con nosotros hoy aquí, sobre todo porque ese tema que planteamos, que es el de la psicotraumatología, que es lo que vamos a llevar a cabo en este ratico que vamos a conversar, decía que igual a todos nos ha pasado en un momento de la vida, situaciones de estrés, momentos traumáticos, hay detonantes en la vida que despiertan ese malestar que se traduce en esa psicotraumatología y nos enfocaremos en todo ese tema inicialmente y después en esas terapias que pueden ayudarnos a enfrentar los problemas de la vida. Entonces, definamos bien lo que es la psicotraumatología, si te parece. Ok, perfecto. Bueno, cuando hablamos de psicotraumatología, nos estamos enfocando a una subespecialización de la psicología que trabaja sobre el trauma psicológico. Entonces, también hay que ampliar un poquito como ese aspecto de qué es trauma psicológico. El trauma psicológico es la interpretación o la memoria que yo voy a generar de un evento supremamente fuerte y significativo negativamente para mí y que va a quedar almacenado en la memoria, y ya más adelante pues vamos a ir explicando esta partecita que voy a resaltar, que ingresa a nuestra memoria de manera desorganizada esta información. Entonces, en nuestra memoria, que es una bodega de almacenaje, vamos a tener esa información de un evento desagradable que va a estar saliendo sin mi permiso, sin necesidad de que aparezca. Entonces, la psicotraumatología son un conjunto de terapias que van a ir trabajando para que la persona pueda procesar, organizar y, digamos, que desvincularse de ese recuerdo que generó ese trauma. Y que finalmente está causando malestar, ¿cierto? En un momento de la vida hay situaciones que nos detonan una situación particular, parece que me siento incómodo por algo o estoy muy ansiosa frente a cosas que no han pasado, estoy estresada y hay algo que está detonando eso. Normalmente la psicotraumatología, entonces, podríamos decir que se trata cuando las personas han sufrido estrés postraumático, digamos que está asociado. Digamos que la puerta de entrada de la psicotraumatología fue en un principio todo el estudio que se hizo con los veteranos de guerra, ¿sí? Digamos que los veteranos de guerra lastimosamente fueron como el conejillo de Indias para empezar a detectar que luego de unos eventos muy fuertes, las personas después de un tiempo empezaban a presentar unos síntomas frente a esa situación que ya había pasado hace rato. Digo que los veteranos de guerra, pero también las personas que asistieron a eventos como la guerra en general, o han asistido o han sido víctimas de delito, por ejemplo. Entonces, si bien en un principio los veteranos de guerra fueron los que más llamaron la atención, también empezamos a ver que todos a lo largo de nuestra vida hemos tenido lo que vamos a llamar eventos adversos o eventos traumáticos que se reviven en nuestra edad adulta, si lo hemos vivido en la infancia, o años después de haber vivido ese suceso. Puede ser también entonces personas que hayan sido sometidas a un secuestro,
que de pronto hayan tenido una vivencia de una tragedia en la que hayan presenciado el asesinato de alguien. O sea, son cosas como muy al límite que finalmente se instalan ahí y generan ese malestar, lo podríamos decir así. O también, por ejemplo, un robo en el que de pronto estuvo en peligro tu vida, eso también puede marcar y o incluso ahí. fenómenos naturales, ¿cierto? Ajá, un temblor, una inundación, que son cosas que uno no puede controlar, ¿cierto? Bueno, aquí se me ocurre una pregunta, Tita, porque yo soy así, a mí se me van ocurriendo las cosas. Puede ser, y quiero que me lo expliques tú desde tu experiencia, hay personas, por ejemplo, que le tienen miedo a las tempestades. Pueden ser incluso niños, jóvenes, sin motivo aparente. Es decir, ahora mismo cae un aguacero y esa persona está en la calle y se siente muy vulnerable. ¿Por qué pasa eso? ¿Qué puede ser o a qué obedece que una persona que ni siquiera tenga un recuerdo de una situación particular, eso le esté generando tanto estrés? Mira, cuando uno empieza a estudiar en psicotraumatología, empieza a entender que la forma en que se almacena la información no depende necesariamente de la voluntad de uno, ¿sí? Para eso existen todas unas redes neuronales que pues se salen de nuestro control y empezamos a notar en la historia de la persona cómo eventos se empiezan a asociar aunque aparentemente no tengan alguna relación. Entonces, por ejemplo, puede ser que la persona, me he encontrado casos que justo cuando mataron a su papá estaba cayendo un aguacero, entonces relaciona su mente, une esos dos recuerdos y lo que saca es una respuesta fisiológica llamada miedo. Entonces asocia tormenta con miedo, aunque no cae en cuenta por allá el tema de la mamá. O a veces, por ejemplo, hay un libro que nos apoyamos mucho los terapeutas en MDR, se llama Supera tu pasado. Ahí mencionan varios casos y hay un caso de una mujer que una tormenta le generó mucho miedo pequeña y sus papás no vinieron a acogerla, a ayudarla, acompañarla. Y eso la vinculó a una sensación de soledad. De abandono. De abandono, exacto. Entonces, para ella, los días nublados, entonces ya el cerebro empieza a hacer asociaciones que uno a veces se asombra. Claro. Uno dice, pero Dios mío, ¿de dónde saca esto? Y a veces no es tan fácil llegar ahí. Claro. Lo que estás diciendo, resulta que yo viví un evento traumático, pero no asocio que ese evento traumático estuvo permeado con esa tempestad o con esa situación particular y que ahora me genera miedo. Entonces, ahí está la función también del terapeuta. Enseguida vamos a hablar de esa terapia tan interesante que has mencionado, pero antes yo quería decirte o preguntarte más bien, si también esos traumas obedecen a cosas que heredamos de nuestros papás, es decir, esos miedos los podemos llevar a nuestros hijos de cierta forma. Cuando estamos educando, normalmente parece que si somos más nerviosos, no hagas esto que te vas a caer, no sé, cuando somos sobreprotectores, esos miedos que tiene el adulto pueden llegar a ocasionar en el menor también ese tipo de sensaciones y de vivencias que los lleven a tener ese tipo de psicotraumatología. Total. Incluso, pues aquí empieza uno a aprender cómo los patrones de conducta de los adultos se impregnan tanto que empezamos a actuar en automático. Entonces uno muchas veces sabe muy bien qué criticar en el papá. Ay, no, es que mi papá es súper cantaletoso. Y cuando soy adulto, sin darse cuenta, también empieza a expresar esa cantaleta. Cuando uno empieza a explorar como la función neuronal de la conducta, empieza a darse cuenta que son patrones muy automatizados porque quedan muy aprendidos. Entonces, recordemos que los niños aprenden por modelamiento también, ¿cierto? O sea, el niño observa en su adulto cómo se expresa, cómo maneja sus emociones, cómo maneja las situaciones, y eso para él es información que va captando, ¿cierto? También el niño empieza a construir el concepto de sí mismo a través de las respuestas del otro. Entonces, cuando yo
digamos que un bebé recién nacido es un lienzo, no diría que en blanco, porque hay muchas cosas que pertenecen exacto a lo hereditario, a lo genético. Así es. Pero digamos que en gran parte esa bodega llamada memoria va a empezar a recibir información y todavía no tenemos la cultura de trabajar en nuestra parte emocional, en nuestra parte conductual, en todo lo que abordamos desde la psicología, ¿cierto? Entonces, hay papás y mamás que ya vienen con ese contenido en esa bodega y ese contenido se lo traspasan al niño con comentarios permanentes, lo que ya se vuelve paisaje en nuestro día a día. Entonces, empezamos a tener expresiones muy automáticas que las observamos en nuestros abuelos, en nuestras mamás, en nuestras tías y que se normalizan, ¿cierto? No las cuestionamos. Entonces, digamos que el proceso psicoterapéutico es un poco ponerle el foco a esa conducta, a ese comentario. Puede ser un comentario abierto, un comentario mental que yo me haga a mí misma. ¿Cómo nos hablamos? ¿Sí o no? ¿Cómo pensamos? ¿Qué nos estamos diciendo? Es muy importante. Exactamente. Entonces, lo que tú dices, esa herencia, sí, nos la traspasan lastimosamente sin la intención. Yo siempre parto de decir que... Me gusta que hagas también ese matiz y lo digas porque finalmente yo creo que nuestros papás, esas figuras de autoridad, con quienes tuvimos el privilegio de crecer, lo hicieron de la mejor manera, con la información que tenían en ese momento, como lo aprendieron también ellos. Entonces me gusta que hagas esa precisión. Exacto, porque también se trata de que las personas entiendan que en consulta no se trata de buscar culpables, sino de entender y repartir adecuadamente la responsabilidad. Porque en muchas ocasiones el malestar que la persona experimenta en el momento la asume como responsabilidad suya, como es que, claro, yo soy culpable de esto que me está pasando. Yo oigo mucho expresiones como, es que yo atraigo las malas relaciones, es que yo atraigo los jefes que no son, es que yo atraigo las tragedias. Un poco es empezar a quitar y repartir el porcentaje de responsabilidad. No todo en un 100% de responsabilidad de nosotros, ni todo en un 100% de responsabilidad de los otros. En terapia es podernos dar cuenta qué le corresponde al otro y soltarlo, y de lo que a mí me corresponde, qué puedo hacer y empoderarme de eso. Perfecto, muy importante, responsabilizarnos y salir de la culpa, que es distinto. O sea, no porque yo sea responsable de algo, entonces soy culpable. A ver, sí, tengo o sea, soy responsable de esto, y cuando asumo de verdad y con conciencia, entonces también me alejo de la culpa, soy compasivo conmigo mismo y puedo mejorar. Hoy hablamos de psicotraumatología y enseguida vamos a tocar una terapia bien interesante con Tita Willes, nuestra invitada de hoy, psicóloga clínica. Vamos a hacer un corte muy breve y les comentamos de qué se trata esa terapia tan interesante. Seguimos comunicando psicología, hoy hablando de un tema muy interesante, la psicotraumatología, y como les decía hace un momento, vamos a entrar en una terapia de tercera generación muy interesante, y es el EMDR. EMDR, la vamos a conocer a través de Tita Willes. Ella se ha formado en esa terapia tan interesante que precisamente trabaja el trauma.
Cuéntanos un poquito en qué consiste esto, Tita. Bueno, como bien lo dijiste, hace parte de todo el conjunto de terapias que ahora entendemos como terapias de tercera generación, que tienen una base. Todas las terapias de tercera generación se basan en un componente que llamamos mindfulness o traducimos como conciencia plena. Y el MDR es una terapia que consta de varias fases, en donde una de las fases principales es poder ayudar a la persona a hacer una regulación emocional para entrar a trabajar en esas memorias. ¿Esto en qué consiste? Francine Shapiro, en sus investigaciones, empieza a encontrar que nosotros los seres humanos nacemos con un sistema para procesar la información. O sea, uno todo el día recibe información del entorno, de las experiencias que está teniendo. Y esa información va a pasar por un sistema digestivo, digo yo, un sistema digestivo cerebral que le va a ayudar a la persona a quedarse como nuestro sistema digestivo. Uno ingresa el alimento y no sale todo el alimento, uno se queda con los nutrientes, claro. Uno se queda con lo que le sirve. Lo mismo pasa a nivel emocional, a nivel mental. Tú vives una experiencia, la procesas y te quedas con lo que te genere aprendizaje para que más adelante utilices ese aprendizaje pues para enfrentar la vida, ¿cierto? Para relacionarte, para resolver problemas, para poder supervivir. Exactamente. ¿Sí o no? Exactamente. Claro. Entonces, ¿qué dice Francine Shapiro? Hay unas situaciones tan fuertes que el sistema no es capaz de procesar adecuadamente esa información. Yo, en términos antioqueños, digo, es como cuando uno se come una bandeja paisa. Ajá. Que uno ve que todo el día queda lleno porque para el metabolismo está siendo muy fuerte muy procesar toda esa información alimenticia. Bueno, lo mismo pasa con los eventos adversos o traumáticos. Es tan fuerte la activación fisiológica que yo tuve, es tan fuerte el contenido frente a esa situación que mi cerebro manda eso directamente a la memoria y queda un recuerdo que no fue procesado, entonces no fue digerido por mi sistema emocional. Entonces empieza a salir, y ahí es lo que te decía ahora, de los síntomas de estrés postraumático. Empiezo a soñar con ese evento otra vez, empiezo con un estímulo que a veces ni se parece, me paralizo, empiezo a tener unas respuestas fisiológicas. ¿Y eso aparece de buenas a primera? O sea, pregunto, yo estoy llevando una vida aparentemente normal, tranquila, ¿hay algo que me detona eso? ¿O simplemente puede que surja porque yo ni siquiera logro identificar qué es lo que pasa? ¿Puede ser? Sí. Hay disparadores, uno en terapia pues ayuda al paciente como a entender cuáles son los disparadores. Entonces lo que hace la terapia de MDR es, pues uno asume que viene con ese sistema de procesamiento de la información. Pero hay eventos que no fueron procesados porque tú los vas a expresar por medio de síntomas de malestar, ¿cierto? Entonces la terapia de MDR está basada en un sistema fisiológico. Si tú te das cuenta, cuando una persona entra en sueño MOR, tiene unos movimientos oculares rápidos. Se habla de que en ese momento ambos hemisferios están activos y permiten lo que vamos a llamar la integración de la información. Entonces lo que hace tu sistema en un proceso de descanso como el sueño es procesar esa información y se ve, pareciera que los movimientos oculares rápidos permiten ese procesamiento. O sea, es un proceso fisiológico que tiene que ver con el cerebro y utiliza los dos hemisferios. Exacto. ¿Cierto? Para que nos pongamos como en el contexto de cómo funciona la terapia. Exacto. Entonces, Francine Shapiro en un principio, por eso se llama movimiento, o sea, si uno tradujera las siglas, hablan de movimientos oculares rápidos. Claro, y entonces la gente dice, pero a ver, la psicología, ¿qué tiene que ver con los movimientos oculares rápidos? Exacto. ¿Cierto? ¿Cómo se aplica eso? Y crea un poquito como de curiosidad para unos, puede ser incluso apatía para otros, puede que la gente diga, pero esto sí funciona. Y es muy interesante porque sí funciona y tiene que ver con el cerebro. Exacto. Y hay estudios científicos que lo avalan. Incluso entre más avanza la neuroimagen, eso es lo bonito de la psicotraumatología, porque combina todo lo comportamental, pero también lo
neurofisiológico, o sea, es entender ese cerebro, cómo funciona, ¿cierto? Entonces las neuroimágenes han permitido ver cómo, por ejemplo, eventos traumáticos se almacenan en partes específicas del cerebro, y con terapias como el MDR empieza a poder fluir esa información de manera que no se queda atrancada y nuestro cerebro va permanentemente allá, sino que fisiológicamente la va como diluyendo, la va metabolizando. Bueno, mi curiosidad, como la de seguramente muchos de nuestros televidentes y seguidores, se reflejan las preguntas que yo hago aquí. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, si yo me quiero someter a una terapia MDR, porque sí, efectivamente tengo identificado un trauma de la infancia, pero no sé cómo procesarlo, cómo salir de ahí, ¿cómo sería esa terapia? Es decir, el especialista, psicólogo en este caso, que va a hacer la terapia, ¿cómo mide, por ejemplo, esos movimientos oculares, o cómo se hace, cómo sería una terapia bueno, lo primero consulta? Es que garantices que sea una persona que haya sido certificada, ¿cierto? Porque uno no ingresa inmediatamente. Cuando ya hablamos de la parte llamativa de la terapia, que son los movimientos oculares rápidos, es una parte del proceso terapéutico que se llama reprocesamiento. O sea, cuando ya entramos a hacer los movimientos oculares rápidos, ya estamos ingresando a reprocesar, porque tenemos una información importante que tanto terapeuta como paciente han verificado que sea relevante, ¿cierto? Digamos que esta es una herramienta que ayuda en el proceso. Exacto, pero es una terapia que tiene unas fases, como te decía, está dentro del conjunto de las terapias de tercera generación, porque hay una fase en la que es muy importante por parte del terapeuta evaluar cómo está siendo la habilidad de esa persona para autorregularse, ¿sí? Porque cuando hablamos de un evento adverso traumático, también vamos a pasar por algo que se llama la historia de vida de la persona. O sea, no todo evento adverso va a traumatizar o va a generar el mismo efecto en las personas, porque tiene que ver con el proceso de interpretación, y yo interpreto la información también a través de cómo yo he aprendido. Entonces mira que la terapia de MDR es un proceso en donde el terapeuta te va a ir orientando. Si bien puedes llegar con un punto identificado a trabajar, es importante ampliar un poquito más esa información, evaluar ese terreno, cómo está abonado, o sea, ese paciente, cuáles estrategias de afrontamiento tiene, qué red de apoyo tiene, cómo ha sido su historia de vida, si tiene o no antecedentes de psicopatología de base, cómo es su entorno familiar, qué tan sano es, porque sí, a veces la gente se deja deslumbrar como, ay, movimientos oculares rápidos, eso es como algo loco, como raro. Y no, o sea, no vamos a entrar a hacer cosas que van a dañar. Y sobre todo, Tita, pasa algo, y es que debido también a las prisas en las que vivimos en nuestra sociedad, y también queremos que todo sea tan inmediato, con los procesos psicológicos, a veces la gente cree pues que o sea, salen cosas mágicas, como que esto me va a solucionar la vida, y no es así, no es así. Son procesos que requieren tiempo, que ya te iba a preguntar incluso, porque seguramente será la inquietud de alguien que nos ve, ¿cuánto dura la terapia? Pero es claro que eso va a depender también de todo lo que estamos hablando, de esos aspectos de la red de apoyo, de cómo afronta la vida, esas estrategias de afrontamiento, de cómo vive ese suceso esa persona, porque no es lo mismo que una persona asuma la misma situación y finalmente lo experimenten de distinta manera, ¿cierto? Entonces cada uno tiene una historia particular, pero entonces muy, muy importante, y sobre todo el mensaje que yo quiero dejar hoy aquí, es que tengamos en cuenta que a la hora de hacer una terapia psicológica e incluso también psiquiátrica, esto es un proceso que lleva tiempo, y que no es, lo que decías ahorita, es con los ojos, y entonces la curiosidad, y no es una cosa mágica, es un proceso también. Exactamente. Y algo que tú dices con respecto al tiempo, yo siempre les digo a mis pacientes, uno puede hacer un proceso corto, pero superficial, o un proceso largo, pero hacia la raíz, y posiblemente ahí sí cambiando un montón de patrones a los que nos hemos expuesto a lo largo de la vida. Entonces, por lo general, el paciente llega con un motivo de consulta
Y el hecho de que tengas un terapeuta que haya sido entrenado, que haga una buena conceptualización del caso, va a permitir abrir y realmente encontrar cuáles son esos puntos que necesitas reprocesar, que sería la parte gruesa de la terapia de EMDR. Digamos que también es una terapia que tiene en cuenta pasado, presente y futuro, ¿cierto? Como que lo integra para encontrar esas cosas del pasado que me están afectando en mi presente y también lo que estamos proyectando en el futuro, cómo resolverlo y finalmente vivir bien en el aquí y en el ahora. Sería más o menos. Exactamente, y ahí vuelves a tocar el tema de por qué se toca como una terapia de tercera generación, esa importancia que se le da al aquí y a la hora. ¿Cierto? Muy bien, ya que mencionas, se nos está acabando el tiempo, pero me gustaría que precisáramos un poquito porque hemos mencionado varias veces el tema de las terapias de tercera generación. Quizá está la inquietud ahí, ¿qué es una terapia de tercera generación? Estamos diciendo que la que explicamos hoy está en esa línea, pero como para que haya más claridad, ¿de qué estamos hablando cuando hablamos de terapias de tercera generación? Bueno, en psicología se ha hecho como varios momentos históricos, por así decirlo, para que la gente entienda. Y cuando hablamos de terapias de tercera generación, son estos enfoques, investigaciones, que se están solidificando en, uno, la primera característica a tener en cuenta para una terapia de tercera generación es su base en el entrenamiento en técnicas de conciencia plena, o lo que han traducido como mindfulness, que es toda una herramientas, ejercicios, entrenamientos en poderle permitir a la mente estar en el presente, y eso pues trae consigo unas respuestas fisiológicas de más calma, de más tranquilidad, disminución en el cortisol. Bueno, eso ya tiene pues toda una base biológica también y neurológica. Pero también es como un conjunto de terapias que abordan más allá de lo interpretativo, de lo cognitivo, y trabajan también en las emociones y en las habilidades para regular las emociones. Perfecto, ahí está explicado por parte de Tita Willes qué es eso de las terapias de tercera generación. Aprendemos en Comunicando Psicología. Yo quiero agradecerte por acompañarnos en este espacio, Tita. Es de mucho valor todo lo que tú y los especialistas en el área de la salud nos aportan en este espacio. Así que gracias y siempre bienvenida. Ay, a ti muchísimas gracias por este espacio. Feliz de estar acá. Muy bien, vamos entonces a despedirnos por el día de hoy. Ya saben que estos programas quedan ahí colgados en nuestras redes sociales, y pues la invitación es para que nos acompañen todas las semanas porque traemos interesantes temas de salud mental. Nos vemos pronto.